¿Alguna vez te has detenido a considerar que el mayor obstáculo en tu jornada espiritual podría no ser las circunstancias externas, sino algo mucho más íntimo, algo que habita en los propios corredores de tu mente? ¿Qué pasaría si las cadenas que te retienen de experimentar la plenitud de Dios no fueron forjadas por otros, sino construidas ladrillo por ladrillo a partir de pensamientos que has tolerado, recuerdos que nunca has entregado y mentiras que has aceptado como verdad? Ahora mismo, en este momento exacto, hay una batalla librándose dentro de tu conciencia, una guerra tan silenciosa que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que está ocurriendo. Sin embargo, esta guerra invisible lo determina todo. Da forma a cómo oras, cómo confías, cómo te ves a ti mismo e incluso cómo percibes la voz de Dios. El enemigo de tu alma conoce un secreto profundo que muchos creyentes aún no han descubierto. Si puede controlar tus pensamientos, no necesita tocar tus circunstancias porque tu vida seguirá la dirección de tu mente. Hoy no es un accidente. No tropezaste con este mensaje por casualidad. Esta es una cita divina, una respuesta a una oración que susurraste en la oscuridad cuando nadie más estaba escuchando. Cuando te sentías solo con tus pensamientos, ahogándote en ansiedad, miedo o confusión. Dios escuchó esa oración y este mensaje es su respuesta. Hay una verdad espiritual oculta enterrada dentro de estas palabras, una verdad que pocos entienden. Tu mente no es solo un órgano biológico procesando información, es tierra sagrada, un templo que debe ser purificado, consagrado y protegido. La mayoría de los creyentes se enfocan en la santidad externa, mientras su mundo interno permanece contaminado con patrones de pensamiento tóxicos, trauma no sanado y parásitos espirituales que se alimentan de la duda y la desesperación. Bienvenido a Mensaje de Jesús, y el mensaje es este: Dios está a punto de limpiar tu mente y liberarte de cada fortaleza mental que te ha mantenido cautivo. Durante demasiado tiempo, has cargado en tus pensamientos cargas que nunca fueron destinadas a ser tuyas. Has repetido conversaciones que te hirieron, revivido fracasos que te avergüenzan y ensayado miedos sobre un futuro que ni siquiera ha llegado. Estos ciclos mentales se han convertido como cadenas envueltas alrededor de tu conciencia, restringiendo tu capacidad de escuchar a Dios claramente, de avanzar con confianza y de experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero hoy, todo cambia. En los próximos momentos vas a descubrir algo que transformará no solo cómo piensas, sino cómo vives. Aprenderás a identificar qué pensamientos vienen de Dios y cuáles vienen del enemigo. Entenderás cómo limpiar tu mente diariamente, cómo proteger tu conciencia de la invasión espiritual y cómo crear un ambiente interno donde el Espíritu Santo se sienta en casa. Esto no es solo información, esto es liberación. Este es el comienzo de un nuevo capítulo, donde tu mente se convierte en un santuario en lugar de un campo de batalla, donde la paz reemplaza el caos, donde la claridad reemplaza la confusión, donde la fe reemplaza el miedo. Si sientes que este mensaje ya está tocando algo profundo dentro de tu espíritu, quiero que hagas algo ahora mismo. Dale al botón de me gusta y luego ve a los comentarios y escribe el nombre de la ciudad desde donde estás viendo esto. Veamos qué tan lejos está llegando este mensaje alrededor del mundo. Construyamos una comunidad de creyentes que están comprometidos con la purificación mental y espiritual. Tu participación no es solo engagement, es una declaración. Estás diciéndole al cielo, al infierno y a tu propia alma que estás listo para la transformación. Adelante, comenta tu ciudad ahora mismo. La mente es el campo de batalla más poderoso en toda la guerra espiritual. Sin embargo, es el campo de batalla que la mayoría de los creyentes ignoran. Mientras luchamos contra pecados visibles y tentaciones externas, la guerra real está sucediendo en un lugar que nadie puede ver, en el reino de los pensamientos, creencias y narrativas internas. El apóstol Pablo entendió profundamente esta verdad
cuando escribió a la iglesia en Corinto. Dijo en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, que las armas de nuestra milicia no son físicas, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este pasaje revela algo absolutamente crítico. Hay fortalezas en la mente. Estas son estructuras fortificadas de pensamiento, sistemas de creencias que se han construido con el tiempo a través de pensamientos repetidos, a través del trauma, a través de mentiras que fueron habladas sobre ti, a través de decepciones que nunca fueron procesadas. Estas fortalezas no aparecen de la noche a la mañana. Se construyen gradualmente, un pensamiento a la vez, una experiencia a la vez, una creencia no renovada a la vez. Una fortaleza podría sonar así en tu diálogo interno: no soy suficientemente bueno, nunca cambiaré, Dios se ha olvidado de mí, nada me sale bien nunca, estoy demasiado dañado para ser usado por Dios, mi pasado me descalifica de mi futuro. Estos no son solo pensamientos negativos, estas son fortalezas espirituales que bloquean el flujo de las promesas de Dios hacia tu vida. Filtran cada experiencia a través de una lente de derrota, insuficiencia y desesperanza. El enemigo no necesita atacarte abiertamente si puede construir estas estructuras en tu mente, porque una vez que están establecidas, te sabotearás a ti mismo, te convencerás de rechazar oportunidades, rechazarás bendiciones porque crees que no las mereces. Escucharás la voz de Dios, pero la descartarás porque la fortaleza te dice que debes estar equivocado. Por esto es que tantos creyentes permanecen estancados a pesar de sus oraciones, a pesar de su asistencia a la iglesia, a pesar de su deseo sincero de crecer. Están tratando de construir una vida nueva sobre un fundamento mental antiguo, y ese fundamento está agrietado, comprometido y contaminado. Pero aquí está la buena noticia: cada fortaleza puede ser demolida, no con esfuerzo humano, no con pensamiento positivo, no con estrategias de autoayuda, sino con armas espirituales que llevan poder divino. La oración es un arma, la adoración es un arma, la palabra de Dios es un arma, el ayuno es un arma, la declaración de la verdad es un arma. Cuando comienzas a usar estas armas intencionalmente y consistentemente, esas fortalezas mentales comienzan a desmoronarse. Los muros que parecían impenetrables comienzan a agrietarse. Las creencias que te mantenían prisionero comienzan a perder su agarre. Las voces que te condenaban comienzan a desvanecerse, y en su lugar algo nuevo comienza a crecer. La verdad echa raíces. La paz se asienta. La fe se levanta. La esperanza regresa. La claridad emerge. Este no es un proceso rápido. Fortalezas que tomaron años en construirse no colapsarán en una sola oración. Pero con persistencia, con intencionalidad diaria, con un compromiso de llevar cautivo cada pensamiento a Cristo, experimentarás el avance. Comenzarás a pensar diferente, y cuando pienses diferente, vivirás diferente. La historia del profeta Elías contiene una de las lecciones más profundas sobre colapso mental y espiritual que la Biblia tiene para ofrecer. Aquí había un hombre que acababa de presenciar una de las mayores demostraciones de poder divino en la historia humana. Había confrontado a cientos de falsos profetas, había llamado fuego del cielo, había visto al pueblo de Israel volver a Dios en un momento de despertar sobrenatural. Pero inmediatamente después de esta experiencia espiritual en la cima de la montaña, encontramos a Elías huyendo por su vida, escondiéndose en una cueva, rogándole a Dios que lo dejara morir. ¿Qué pasó? ¿Cómo un hombre de fe tan tremenda colapsó tan rápidamente? La respuesta no está en sus circunstancias, sino en el estado de su mente. Después de su victoria en el Monte Carmelo, Elías recibió una amenaza de muerte de la reina Jezabel, y en lugar de confiar en el mismo Dios que acababa de demostrar su poder tan dramáticamente, Elías entró en pánico, huyó al desierto, se sentó bajo un árbol y oró para morir.
En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, leemos sus palabras: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Este es un hombre en crisis mental y espiritual. Su mente está abrumada por el agotamiento, el miedo, el aislamiento y la desesperación. Observe lo que Dios no hace en esta situación. Dios no reprende a Elías por su debilidad. Dios no lo condena por su colapso. En cambio, Dios se reúne con Elías exactamente donde está. Le proporciona descanso físico, le da comida, le habla con una voz suave y tranquila, y gradualmente, pacientemente, Dios comienza a restaurar la mente de Elías, a reorientar sus pensamientos, a recordarle quién es Dios y qué Dios puede hacer. Esta historia nos enseña algo crucial sobre la purificación mental. Tu mente puede estar abrumada. Tus pensamientos pueden estar en caos. Puedes sentirte tan agotado que quieres rendirte. Pero Dios no te abandona en ese lugar. Él se reúne contigo ahí. Él te ministra con ternura. Él habla verdad a tu confusión. Él restaura lo que está roto. Él renueva lo que está desgastado. Elías no fue el único gigante espiritual que luchó con su mente. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribió muchos salmos desde lugares de profunda angustia mental. En el Salmo 42, versículo 11, David se habla a sí mismo: «¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío». Observe la estrategia de David. No ignora sus emociones, no pretende que todo está bien, pero tampoco permite que sus sentimientos dicten su realidad. En cambio, habla verdad a su propia alma. Se recuerda a sí mismo quién es Dios. Redirige sus pensamientos desde la desesperación hacia la esperanza. Esta es una práctica espiritual profundamente poderosa. Aprender a hablar a tu propia mente en lugar de solo escuchar lo que tu mente te dice. Tu mente producirá pensamientos todo el día. Algunos de esos pensamientos serán útiles y verdaderos. Otros serán destructivos y falsos. Tu trabajo no es aceptar pasivamente todo pensamiento que surja. Tu trabajo es evaluar cada pensamiento, examinar su fuente, probar su validez contra la palabra de Dios, y luego elegir qué pensamientos aceptar y cuáles rechazar. El apóstol Pablo nos da instrucciones específicas sobre cómo hacer esto en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo no es solo una sugerencia, es un mandamiento, es una estrategia para la salud mental, es una receta para la paz. Pablo está diciendo que tienes control sobre en qué piensas. No tienes control sobre qué pensamientos surgen, pero tienes control sobre en cuáles te detienes, cuáles alimentas, cuáles permites que se queden. Si un pensamiento de miedo entra en tu mente, no tienes que darle la bienvenida. No tienes que sentarte con él. No tienes que dejar que eche raíces. Puedes reconocerlo, rechazarlo y redirigir tu atención hacia algo verdadero, puro y digno de alabanza. Esto no es negación. No es fingir que todo está perfecto cuando no lo está. Es elegir sabiamente dónde pones tu enfoque mental. Es reconocer que tu mente seguirá la dirección de tu atención. Si te enfocas constantemente en tus problemas, tus pensamientos se volverán cada vez más oscuros. Si te enfocas constantemente en las promesas de Dios, tu perspectiva comenzará a cambiar. Esta es la razón por la cual la meditación bíblica es tan poderosa. No es misticismo vacío, no es una técnica de relajación. Es la práctica de llenar tu mente con la verdad de Dios hasta que esa verdad desplace las mentiras que han estado viviendo ahí. Cuando meditas en las Escrituras, cuando las lees lentamente, cuando las repites, cuando las memorizas, cuando oras sobre ellas, estás literalmente reprogramando tu mente. Estás reemplazando viejas creencias con nueva verdad.
Estás construyendo nuevas vías neuronales que se alinean con la realidad del reino de Dios. David entendió esto profundamente. En el Salmo 1, versículo 2, describe a la persona bendecida como alguien cuyo deleite está en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche. Día y noche. No solo los domingos por la mañana, no solo cuando hay una crisis, día y noche. Esta es la práctica constante de mantener tu mente saturada con la palabra de Dios. Y el resultado, según el versículo 3, es estabilidad, fruto y prosperidad. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Ves la conexión? La salud de tu vida externa está directamente conectada con la salud de tu vida mental. Cuando tu mente está arraigada en la verdad, cuando está constantemente nutrida por la palabra de Dios, produces fruto. Eres estable, prosperas. Pero cuando tu mente está desnutrida, cuando está desconectada de la verdad, cuando está constantemente alimentada con basura, entonces no importa cuán duro trabajes, lucharás. La purificación mental no es solo un evento, es un estilo de vida, es una disciplina diaria. Es una elección que haces cada mañana cuando te despiertas y cada noche antes de dormir. La purificación mental no solo se trata de lo que piensas, también se trata de lo que permites en tu entorno. Tu entorno da forma a tus pensamientos más de lo que te das cuenta. Las personas con las que pasas tiempo, el contenido que consumes, las conversaciones en las que participas, todas estas cosas están constantemente influyendo en tu mente, para bien o para mal. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15 versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este principio se aplica a más que solo conversación verbal. Se aplica a todo lo que consumes mentalmente. Si constantemente estás en compañía de personas que se quejan, que chismean, que hablan negativamente, que critican, que dudan de Dios, entonces esas voces comenzarán a afectar tus propios pensamientos. No puedes evitarlo. Es así como funcionan los humanos. Somos criaturas profundamente influenciables. Por esto es que la comunidad es tan importante. Necesitas rodearte de personas que fortalezcan tu fe, no que la debiliten. Personas que te recuerden quién es Dios cuando olvidas. Personas que te hablen verdad cuando crees mentiras. Personas que oren contigo, no solo por ti. Si estás en relaciones que constantemente drenan tu paz, que te llenan de ansiedad, que te hacen dudar de Dios, que te tiran hacia abajo espiritualmente, entonces necesitas evaluar esas relaciones honestamente. Esto no significa que abandones a todos que están pasando por tiempos difíciles, pero sí significa que reconoces que no puedes ser íntimo con todos. Algunos necesitan estar a distancia de brazo extendido. Algunos necesitan ser amados desde lejos. Y algunos, francamente, necesitan ser removidos de tu vida por completo. Esto no es falta de amor, es sabiduría, es autoprotección espiritual. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar significa proteger activamente, significa crear límites, significa decir no a relaciones y situaciones que contaminan tu paz mental. Jesús mismo practicó esto. A menudo se retiraba de las multitudes. Fue selectivo sobre con quién pasaba su tiempo íntimo. Tuvo 12 discípulos, pero solo 3 estaban con él en sus momentos más importantes. Y de esos 3, solo uno, Juan, se quedó con él hasta la cruz. Jesús entendía que no todos podían manejar el nivel de intimidad que él necesitaba. No todos podían ser confiables con su corazón. No todos eran seguros. Y si Jesús mismo fue selectivo sobre su círculo íntimo, entonces tú también puedes serlo. Esto no es arrogancia, es administración sabia de tu vida emocional y espiritual. Si hay personas en tu vida que constantemente te critican, que menosprecian tus sueños, que cuestionan tu relación con Dios, que te hacen sentir pequeño, que te drenan emocionalmente, entonces necesitas crear distancia.
Esto podría significar conversaciones menos frecuentes. Podría significar amarlos desde la distancia mientras proteges tu propia salud espiritual. Esto no es egoísmo, esto es administración. Dios te ha confiado tu mente, tu paz, tu bienestar espiritual, y Él espera que lo guardes. No puedes guardar algo si lo dejas completamente expuesto a influencias dañinas. De la misma manera, debes ser intencional sobre el contenido que permites en tu espacio mental. ¿Qué estás viendo en televisión? ¿Qué estás desplazando en las redes sociales? ¿Qué podcasts estás escuchando? ¿Qué música está sonando en tu casa y en tu auto? Todas estas cosas están formando tus pensamientos, moldeando tus emociones e influenciando tu cosmovisión. Si pasas horas cada día consumiendo contenido que está lleno de violencia, inmoralidad sexual, cinismo, miedo y filosofía mundana, entonces estás contaminando voluntariamente tu propia mente. Estás deshaciendo el trabajo que el Espíritu Santo está tratando de hacer en ti. Esto no significa que te vuelvas legalista o vivas en una burbuja. Significa que te vuelves selectivo. Significa que reconoces que no todo lo que es permisible es beneficioso. Significa que te haces preguntas honestas. ¿Este contenido me está haciendo más como Cristo o menos como Cristo? ¿Esta conversación está construyendo mi fe o erosionándola? ¿Esta amistad me está acercando a Dios o alejándome de Él? ¿Este ambiente está creando paz en mi mente o caos? Estas no son preguntas fáciles de responder y a veces las respuestas requieren decisiones difíciles. Pero si eres serio sobre la purificación mental, si verdaderamente quieres experimentar la paz y claridad que Dios promete, entonces debes estar dispuesto a tomar esas decisiones. Debes estar dispuesto a apagar el programa de televisión que todos están viendo si está llenando tu mente con imágenes e ideas que contradicen la palabra de Dios. Debes estar dispuesto a dejar de seguir cuentas de redes sociales que te hacen sentir inadecuado, envidioso o enojado. Debes estar dispuesto a alejarte de amistades que son tóxicas, incluso si esas amistades han sido parte de tu vida durante mucho tiempo. Esto es parte de lo que significa limpiarte de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, como Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. La purificación no es solo sobre remover comportamiento pecaminoso, es sobre remover cualquier cosa que contamine tu mente, tu corazón, tu espíritu. Y a veces lo que te contamina no es inherentemente malo, simplemente no es beneficioso para ti en esta temporada. No te está ayudando a crecer, no está protegiendo tu paz, no está apoyando tu propósito. Dios te está llamando a un estándar más alto de vida, y ese estándar más alto requiere que seas intencional sobre tu entorno. Requiere que crees una atmósfera hogareña que invite la presencia de Dios. Requiere que construyas amistades con personas que orarán contigo, te animarán, te hablarán verdad y caminarán contigo hacia la madurez espiritual. Requiere que consumas contenido que edifica, que instruye, que inspira, que se alinea con los valores del reino. Cuando haces esto, cuando intencionalmente curas tu entorno para apoyar tu salud espiritual, encontrarás que mantener una mente pura se vuelve más fácil. Encontrarás que la paz se asienta en tus pensamientos más naturalmente. Encontrarás que escuchas la voz de Dios más claramente porque hay menos ruido compitiendo por tu atención. Esto no es sobre perfección, esto es sobre progreso. Esto es sobre tomar decisiones diarias que protegen el terreno sagrado de tu mente. Comienza hoy. Mira alrededor de tu vida. Identifica una cosa, solo una cosa, que está contaminando tu espacio mental. Podría ser una relación, podría ser un hábito, podría ser una forma de entretenimiento, podría ser un patrón de conversación. Identifícala y luego ten el coraje de removerla o cambiarla. No esperes, no pongas excusas, no te convenzas de que no es tan importante. Si el Espíritu Santo te la está destacando ahora mismo, entonces importa. Toma acción, protege tu mente, guarda tu paz.
Crea un ambiente donde el Espíritu Santo se sienta bienvenido y donde tus pensamientos puedan ser renovados diariamente. Así es como sucede la transformación. No en un momento dramático, sino en 1000 pequeñas decisiones de elegir lo que es puro sobre lo que está contaminado, lo que da vida sobre lo que drena, lo que es de Dios sobre lo que es del mundo. Uno de los aspectos más desafiantes de la purificación mental es lidiar con el pasado, los recuerdos que se niegan a desvanecerse, los errores que todavía traen vergüenza, las palabras que fueron habladas sobre ti que cortaron profundo y nunca sanaron completamente, el trauma que sobreviviste pero nunca procesaste completamente. Todas estas cosas de tu pasado tienen una manera de aparecer en tus pensamientos presentes, sin invitación y sin bienvenida. Aparecen como flashbacks cuando estás tratando de dormir. Surgen como disparadores cuando algo te recuerda lo que pasó. Resuenan como voces de condenación cuando estás tratando de avanzar. Y si estos recuerdos y heridas no son tratados apropiadamente, si no son traídos a la luz y entregados a Dios, continuarán contaminando tu mente sin importar cuánto ores o cuán duro intentes pensar positivamente. El pasado se convierte en una prisión cuando nunca es redimido. Se convierte en un peso que ralentiza cada paso que intentas tomar hacia tu futuro. Se convierte en un filtro a través del cual interpretas cada nueva experiencia, siempre esperando traición, siempre anticipando rechazo, siempre preparándote para la decepción. Esta no es la vida que Dios quiso para ti. Él no quiere que tu pasado mantenga rehén tu futuro. No quiere que el dolor de ayer envenene la promesa de mañana. Pero la única manera de liberarte del agarre del pasado es llevarlo a la cruz, permitir que Jesús toque esos lugares heridos, hablar su verdad sobre las mentiras que fueron plantadas en esos momentos, sanar lo que fue roto y redimir lo que fue perdido. El apóstol Pablo es uno de los mayores ejemplos en las Escrituras de alguien que tuvo que lidiar con un pasado doloroso. Antes de su conversión, Pablo era conocido como Saulo, un hombre que perseguía cristianos, que estuvo presente y aprobó el apedreamiento de Esteban, que arrastraba creyentes de sus hogares y los arrojaba a prisión. Su pasado estaba marcado por la violencia, por un celo religioso que llevó a la destrucción, por acciones que causaron profundo sufrimiento a otros. Después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, Pablo podría haber pasado el resto de su vida paralizado por la culpa y la vergüenza. Podría haber repetido esos recuerdos sin fin, condenándose a sí mismo, descalificándose del ministerio, creyendo que Dios nunca podría usar completamente a alguien con una historia tan oscura. Pero Pablo tomó una decisión consciente que cambió todo. En Filipenses capítulo 3 versículos 13 y 14, escribe: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Observa lo que dice Pablo: olvidando lo que queda atrás. Esto no significa que Pablo desarrolló amnesia y no podía recordar su pasado. Significa que tomó una decisión deliberada de dejar de vivir en su pasado, de dejar de permitir que su pasado definiera su identidad, de dejar de darle permiso a su pasado para dictar su futuro. Eligió liberarlo, entregarlo a la gracia de Dios y presionar hacia adelante, hacia el llamado que Dios había puesto en su vida. Esta es la misma elección que debes hacer si quieres experimentar verdadera libertad mental. Debes decidir que tu pasado, sin importar cuán doloroso, sin importar cuán vergonzoso, sin importar cuán traumático, ya no controlará tu presente ni limitará tu futuro. Esta decisión no es fácil, requiere coraje, requiere que enfrentes recuerdos que has estado evitando, requiere que sientas emociones que has estado suprimiendo, requiere que perdones a personas que te hirieron, incluso si nunca se disculparon. Requiere que te perdones a ti mismo por errores que cometiste, incluso si todavía cargas arrepentimiento. Pero aquí es donde comienza la sanidad, no en la negación, no en la distracción, no en pretender que el pasado nunca sucedió,
sino en traerlo a la luz de la presencia de Dios y permitirle hacer lo que solo Él puede hacer: redimirlo, sanarlo, transformarlo, usarlo para tu bien y su gloria. Hay un versículo poderoso en Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19, donde Dios dice: «No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Dios no te está pidiendo que borres tu memoria. Te está diciendo que dejes de detenerte en lo que está atrás, porque Él está haciendo algo nuevo, algo fresco, algo redentor en tu vida ahora mismo. Pero lo perderás si estás constantemente mirando hacia atrás. Perderás lo nuevo que Dios está haciendo si tu mente todavía está atrapada en lo viejo que te pasó. Entonces, ¿cómo liberas prácticamente el pasado? Primero, lo reconoces honestamente. Dejas de pretender que no te afecta. Admites a Dios y tal vez a un consejero o amigo de confianza que todavía estás cargando heridas, que hay recuerdos que todavía duelen, que hay voces del pasado que todavía hablan condenación sobre ti. Segundo, llevas esos recuerdos y heridas específicos a Jesús en oración. No oras oraciones vagas y generales, te vuelves específico. Dices: «Señor, te traigo el recuerdo de lo que pasó cuando era niño. Te traigo la vergüenza que todavía cargo de ese error que cometí. Te traigo las palabras que mi padre habló sobre mí que me hicieron creer que no valía nada. Te traigo la traición que experimenté en esa relación». Nómbralo, identifícalo, ponlo al pie de la cruz. Tercero, le pides al Espíritu Santo que hable verdad sobre esos recuerdos. Pídele que te muestre dónde estaba Jesús en ese momento doloroso. Pídele que revele lo que Dios dice sobre ti ahora, a pesar de lo que pasó entonces. Pídele que reemplace la mentira con verdad, la condenación con gracia, la vergüenza con honor. Cuarto, tomas una decisión de perdonar. El perdón no significa que lo que pasó estuvo bien. Significa que estás liberando a la persona que te hirió de la deuda que te debe. Estás eligiendo no cargar más el peso de la amargura. Estás confiando en que Dios sea el juez mientras tú caminas libre. Y finalmente, eliges avanzar. Dejas de ensayar el pasado. Dejas de contar la historia una y otra vez. Dejas de usar tu pasado como excusa de por qué no puedes avanzar. Presionas hacia adelante, tal como lo hizo Pablo, hacia la meta, hacia el futuro, hacia lo nuevo que Dios está haciendo. Tu pasado no te define. Tus errores no te descalifican. Tu trauma no tiene la palabra final sobre tu vida. Jesús tiene la palabra final, y su palabra es esta: estás perdonado, estás sanado, eres amado, eres llamado, estás equipado, eres hecho nuevo. Recibe esa palabra hoy. Deja que se hunda profundo en tu mente. Deja que reemplace cada mentira, cada acusación, cada condenación que ha estado resonando en tus pensamientos. Tu pasado está redimido. Tu futuro está seguro. Tu mente está siendo renovada. Y estás a punto de caminar hacia una temporada de libertad que nunca has conocido antes. El miedo es una de las armas más efectivas que el enemigo usa para contaminar la mente de un creyente. Es sutil, persistente y profundamente arraigado. A diferencia de la ira o el odio, que a menudo son ruidosos y obvios, el miedo susurra, se arrastra silenciosamente y se presenta como sabiduría, como precaución, como ser realista. Pero el miedo no es de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, hace esto absolutamente claro. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si Dios no te dio el espíritu de miedo, entonces ¿de dónde viene? Viene del enemigo, de experiencias traumáticas, de mentiras que has creído, de una visión distorsionada de quién es Dios y cuánto te ama. El miedo prospera en la mente cuando la fe es débil. Crece en el suelo de la duda, de decepciones pasadas, del pensamiento de peor escenario. Y una vez que el miedo echa raíces en tus pensamientos,
comienza a influir en todo. Afecta tus decisiones, limita tu disposición a dar pasos de fe. Te mantiene atrapado en situaciones familiares pero insatisfactorias porque lo desconocido se siente demasiado peligroso. Te hace dudar de cada impulso del Espíritu Santo. Te convence de que jugar a lo seguro es lo mismo que ser sabio. Pero el miedo y la fe no pueden coexistir en el mismo espacio. Uno siempre expulsará al otro. Piensa en cuántas veces en las Escrituras Dios le dice a su pueblo, no temas. Una y otra vez, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios habla este mandamiento, no temas. No tengas miedo, no teman. ¿Por qué repite esto tan a menudo? Porque sabe que el miedo es uno de los obstáculos primarios que impide a sus hijos caminar en su propósito, experimentar sus promesas, entrar en la plenitud de lo que Él ha preparado para ellos. El miedo te hace creer que los obstáculos son más grandes que Dios. El miedo te hace enfocarte en lo que podría salir mal en lugar de lo que Dios ya ha declarado que saldrá bien. El miedo magnifica el problema y minimiza el poder de Dios. Distorsiona tu percepción de la realidad y te hace interpretar cada situación a través de una lente de ansiedad y resultados de peor caso. Pero aquí está lo que necesitas entender. El miedo es un mentiroso. Presenta escenarios que no han sucedido y pueden nunca suceder como si fueran certezas absolutas. Toma una mala experiencia de tu pasado y la proyecta en cada situación de tu futuro. Toma una posibilidad y la convierte en una probabilidad en tu mente. Y entonces comienzas a vivir como si la cosa que temes ya hubiera sucedido, aunque no ha sucedido. Comienzas a tomar decisiones basadas en algo que existe solo en tu imaginación. Por esto es que la Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No puedes permitir que pensamientos temerosos corran salvajes en tu mente. Debes capturarlos. Debes interrogarlos. Debes preguntarles, ¿de dónde vienes? ¿Eres verdadero? ¿Estás basado en hechos o en imaginación? ¿Estás alineado con lo que Dios dice o estás contradiciéndolo? Y si el pensamiento no pasa la prueba, si está arraigado en el miedo y no en la fe, entonces debe ser rechazado. Debe ser reemplazado con verdad. Debes hablar en voz alta la palabra de Dios sobre ese miedo. Si el miedo dice, nunca saldrás de esta situación, hablas el Salmo 34, versículo 17. Los justos claman, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Si el miedo dice, estás solo en esto, hablas Hebreos capítulo 13, versículo 5. No te desampararé, ni te dejaré. Si el miedo dice, no tienes lo que se necesita, hablas Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es guerra espiritual práctica. No es solo pensamiento positivo. Es tomar la palabra de Dios y usarla como espada para cortar las mentiras que el miedo está tratando de plantar en tu mente. Y cuando haces esto consistentemente, cuando te niegas a darle al miedo un lugar para descansar en tus pensamientos, comenzarás a notar un cambio. El miedo perderá su agarre, la ansiedad comenzará a disminuir, la fe comenzará a crecer y experimentarás lo que Pablo describe en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no se basa en que tus circunstancias sean perfectas. Se basa en que tu mente esté anclada en la verdad de quién es Dios y cuán grande es su poder. Cuando tu mente descansa en esa verdad, el miedo no tiene ningún lugar donde aferrarse. Otra forma en que el enemigo contamina la mente de los creyentes es a través de la comparación. Vivimos en una era donde la comparación es constante e inevitable. Las redes sociales han creado un ambiente donde todos están exhibiendo las versiones más curadas y filtradas de sus vidas. Y sin siquiera darte cuenta, comienzas a medir tu vida contra las vidas de otros, tu éxito contra el éxito de ellos, tu progreso contra el progreso de ellos. Y casi siempre te quedas corto en la comparación.
porque estás comparando tu realidad detrás de escena con el reel destacado de otra persona. Estás comparando tus luchas con sus celebraciones. Estás comparando tu proceso con su producto terminado. Y el resultado es un sentimiento profundo de insuficiencia, de estar retrasado, de no ser suficiente. La comparación es veneno para tu mente y para tu alma. Roba tu alegría, alimenta la envidia, distorsiona tu perspectiva, te hace olvidar las bendiciones que tienes porque estás tan enfocado en las bendiciones que no tienes. Te hace cuestionar el tiempo de Dios y su plan para tu vida, porque parece que todos los demás están avanzando más rápido que tú. Pero aquí está la verdad que necesitas abrazar. Dios no te está midiendo contra nadie más. No estás en competencia con nadie. No hay una línea de tiempo universal que todos deban seguir. Tu jornada es única. Tu llamado es específico. Tu tiempo es soberano. Lo que Dios está haciendo en ti es diferente de lo que está haciendo en otra persona. Y eso está completamente bien. De hecho, no es solo bien, es intencional. Gálatas capítulo 6, versículo 4, dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. En otras palabras, tu enfoque no debería estar en lo que otros están haciendo. Tu enfoque debería estar en lo que Dios te ha llamado a hacer, en correr tu propia carrera, en ser fiel a tu propio llamado. Cuando comienzas a compararte con otros, has dejado de seguir a Dios y has comenzado a seguir a las personas. Has transferido tu atención de tu Creador a sus criaturas, y esa es siempre una receta para la decepción y la frustración. La comparación también te hace vulnerable a dos trampas espirituales peligrosas: orgullo y desesperación. Si te comparas con alguien que percibes como menos exitoso, menos bendecido, menos talentoso que tú, entonces el orgullo se filtra. Comienzas a sentirte superior. Comienzas a juzgar. Comienzas a olvidar que todo lo que tienes es un regalo de la gracia de Dios. Por otro lado, si te comparas con alguien que percibes como más exitoso, más bendecido, más talentoso, entonces la desesperación se filtra. Comienzas a sentirte inadecuado. Comienzas a dudar de tu propio valor. Comienzas a preguntarte si Dios realmente tiene un plan para ti. Ambas son mentiras. Ambas roban tu paz. Ambas contaminan tu mente. Entonces, ¿cómo rompes el ciclo de la comparación? Primero, limita tu exposición a las redes sociales. No estoy diciendo que las elimines por completo, pero sé intencional sobre cuánto tiempo pasas desplazándote. Reconoce que lo que ves en línea rara vez es la historia completa. Segundo, practica la gratitud diariamente. Cada mañana, antes de verificar tu teléfono, antes de compararte con alguien más, toma un momento para agradecer a Dios por las bendiciones específicas en tu vida. Este simple acto cambia tu enfoque de lo que no tienes a lo que tienes. Tercero, celebra los éxitos de otros genuinamente. Cuando ves a alguien siendo bendecido, en lugar de envidiar, alaba a Dios por ellos. Esto rompe el poder de la envidia y abre tu corazón para recibir tus propias bendiciones. Y finalmente, recuérdate regularmente de tu propia identidad en Cristo. No eres lo que logras, no eres tu cuenta bancaria, no eres tu número de seguidores. Eres un hijo o hija del Dios Altísimo, amado incondicionalmente, llamado intencionalmente, equipado divinamente. Cuando esa verdad se asienta profundamente en tu mente, la comparación pierde su poder sobre ti. Caminas en libertad, caminas en confianza, caminas en paz. La purificación de tu mente no es solo sobre lo que piensas. También se trata de cómo piensas sobre Dios mismo. Uno de los mayores obstáculos para la libertad mental es una visión distorsionada de quién es Dios. Si crees que Dios está enojado contigo, entonces vivirás en miedo. Si crees que Dios está decepcionado de ti, entonces vivirás en vergüenza. Si crees que Dios está distante, entonces lucharás para confiar en Él. Si crees que Dios está reteniendo cosas buenas de ti,
entonces vivirás en amargura. Pero ninguna de estas creencias está arraigada en la verdad. Son distorsiones que vienen de malas experiencias, de enseñanzas incorrectas, de proyectar figuras de autoridad terrenales imperfectas sobre la imagen de Dios. La verdad es esta: Dios no está enojado contigo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estás en Cristo, la ira de Dios no descansa sobre ti. Ha sido satisfecha en la cruz. Dios no está decepcionado de ti. Él te conoce completamente y te ama completamente. Salmo 139, versículos 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios no está distante. Él está cerca, presente, involucrado. Santiago, capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Dios no está reteniendo cosas buenas de ti. Él quiere bendecirte, prosperarte, darte esperanza y un futuro. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando corriges tu visión de Dios, cuando la alineas con lo que su palabra dice sobre Él, todo en tu vida mental comienza a cambiar. Tu oración se vuelve más íntima, tu confianza se vuelve más profunda, tu paz se vuelve más estable, tu esperanza se vuelve más fuerte, porque ya no estás relacionándote con un Dios imaginario que creaste basado en el miedo y la distorsión. Estás relacionándote con el Dios verdadero que se ha revelado a sí mismo en Cristo Jesús. Y ese Dios es bueno, ese Dios es amoroso, ese Dios es fiel, ese Dios es poderoso, ese Dios está por ti, no contra ti. Entonces, si tienes creencias sobre Dios que no se alinean con su palabra, es tiempo de traerlas a la luz. Es tiempo de examinarlas honestamente. Es tiempo de arrepentirte de creer mentiras sobre Él. Y es tiempo de pedirle al Espíritu Santo que te revele su verdadero carácter. Lee los Evangelios. Estudia cómo Jesús trató a las personas. Mira cómo interactuó con los quebrantados, los pecadores, los rechazados. Eso es quién es Dios. Eso es cómo Él te ve. Y cuando esa verdad se arraiga en tu mente, transformará cada área de tu vida. Hasta ahora hemos hablado sobre las batallas internas de la mente. Pero también hay una dimensión externa que debes entender. Tu mente no existe en el vacío, está constantemente siendo influenciada por fuerzas espirituales. Efesios capítulo 6, versículo 12. Nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay entidades demoníacas que están activamente trabajando para contaminar tu mente, para plantar pensamientos de duda, miedo, lujuria, amargura, desesperación. No están simplemente esperando que caigas en el pecado, están estratégicamente atacando tu mente, porque saben que si pueden controlar tus pensamientos, pueden controlar tu vida. Esto no debería asustarte, debería empoderarte. Porque si entiendes la naturaleza de la batalla, puedes pelear efectivamente. Y la buena noticia es que tienes autoridad en Cristo, tienes armas espirituales, tienes el nombre de Jesús, tienes el poder del Espíritu Santo, tienes la sangre de Cristo. Todas estas son armas que el enemigo no puede resistir. Cuando un pensamiento demoníaco entra en tu mente, un pensamiento de desesperación suicida, un pensamiento de lujuria sexual, un pensamiento de odio hacia alguien, no tienes que entretenerlo, no tienes que negociar con él, no tienes que analizarlo. Puedes rechazarlo inmediatamente en el nombre de Jesús. Puedes decir en voz alta: yo rechazo este pensamiento en el nombre de Jesús. Yo me cubro con la sangre de Cristo. Yo le ordeno a cada espíritu maligno que salga de mi mente ahora mismo.
Y debes entender que cuando hablas en el nombre de Jesús con fe, el reino espiritual responde. Los demonios tiemblan, las fortalezas se desmoronan, la atmósfera cambia. Esto no es misticismo, esto es guerra espiritual bíblica, y es absolutamente esencial para mantener una mente pura. También necesitas proteger tu mente a través de la oración diaria. Antes de que tu día comience, antes de que verifiques tu teléfono, antes de que te involucres con el mundo, pasa tiempo en oración pidiendo a Dios que proteja tu mente. Ora el Salmo 141, versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Ora Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Invita al Espíritu Santo a llenar tu mente. Pídele que te alerte cuando el enemigo esté tratando de plantar algo dañino. Pídele que te dé discernimiento para reconocer qué pensamientos son de Dios, cuáles son tuyos y cuáles son del enemigo. Cuando haces esto consistentemente, desarrollas una sensibilidad espiritual. Comienzas a reconocer el ataque cuando viene y puedes responder rápidamente antes de que el pensamiento eche raíces. Esta es la diferencia entre creyentes que luchan constantemente con su vida de pensamiento y aquellos que caminan en victoria mental. No es que los victoriosos nunca sean atacados, es que han aprendido a reconocer el ataque y a responder con autoridad espiritual. Ahora, hablemos de algo profundamente importante. Tu mente no es solo un espacio que necesita ser protegido, es un espacio que necesita ser llenado. La naturaleza aborrece el vacío. Si simplemente te enfocas en sacar los pensamientos negativos, pero nunca llenas tu mente con verdad, los pensamientos negativos regresarán. Jesús enseñó este principio en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Ves el principio? No es suficiente limpiar tu mente. Debes llenarla con la presencia de Dios, con su palabra, con adoración, con verdad. Cuando tu mente está llena del Espíritu Santo, no hay espacio para que el enemigo establezca una fortaleza. Esto es por lo que la meditación bíblica es tan crítica. No es opcional, es esencial. El Salmo 119, versículo 11 dice, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando memorizas las Escrituras, cuando las meditas, cuando las declaras, estás literalmente llenando tu mente con la verdad de Dios. Y esa verdad desplaza las mentiras. Crea una atmósfera interna donde el Espíritu Santo puede moverse libremente y te da un arma instantánea cuando el enemigo ataca. Jesús mismo usó esta estrategia cuando fue tentado en el desierto. Mateo capítulo 4. Cada vez que Satanás lo tentaba, Jesús respondía con las Escrituras. Escrito está, escrito está, escrito está. No usó argumentos humanos, no usó razonamiento lógico. Usó la palabra de Dios, y Satanás no tuvo respuesta. Eventualmente, el enemigo lo dejó. Si esta estrategia fue suficiente para Jesús, entonces es suficiente para ti. Comienza hoy a memorizar versículos que hablan directamente a tus luchas mentales. Si luchas con el miedo, memoriza 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Si luchas con la preocupación, memoriza Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Si luchas con la duda, memoriza Hebreos capítulo 11 versículo 1. Si luchas con la condenación, memoriza Romanos capítulo 8 versículo 1. Escríbelos en tarjetas, pégalos en tu espejo, ponlos en tu teléfono, repítelos en voz alta mientras conduces, medita en ellos antes de dormir. Este no es trabajo ocupado. Esta es guerra espiritual estratégica. Estás llenando tu mente con verdad
para que la mentira no tenga dónde aterrizar. Y con el tiempo notarás algo poderoso. Comenzarás a pensar automáticamente en términos de verdad. Cuando llega una situación difícil, tu primera respuesta no será pánico. Será ¿qué dice Dios sobre esto? Cuando llega un pensamiento de miedo, tu primera respuesta no será entretenimiento. Será eso no se alinea con la verdad. Lo rechazo. Esta es la transformación por la renovación de tu mente. Esto es lo que Pablo describe en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación no sucede pasivamente, sucede intencionalmente, a través de la exposición diaria a la palabra de Dios, a través de la obediencia a lo que esa palabra dice, a través de la aplicación de la verdad a cada área de tu vida. Y cuando esto sucede, todo cambia. Tus emociones se estabilizan, tus decisiones mejoran, tu paz se profundiza, tu fe se fortalece, porque tu mente ya no está controlada por circunstancias o sentimientos, está anclada en la verdad inmutable de Dios. Finalmente, quiero hablarte sobre el propósito más alto de tener una mente pura. No es solo para tu propio beneficio, aunque ciertamente te beneficiarás. No es solo para que puedas sentirte mejor, aunque lo harás. El propósito más alto es que tu mente se convierta en una morada para el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo es un templo, pero dentro de ese templo está tu mente. Y tu mente debe ser el lugar más santo, el lugar donde Dios se siente más bienvenido, el lugar donde su voz es más clara, el lugar donde su presencia es más fuerte. Cuando tratas tu mente como territorio sagrado, cuando la proteges, cuando la llenas con verdad, cuando rechazas todo lo que la contamina, creas un espacio interno donde el Espíritu Santo puede habitar ricamente. Y cuando el Espíritu Santo habita ricamente en tu mente, todo en tu vida comienza a fluir de ese lugar. Tus oraciones se vuelven más poderosas, tu adoración se vuelve más profunda, tu discernimiento se vuelve más agudo, tu sensibilidad a la voz de Dios aumenta. Comienzas a caminar en un nivel de intimidad con Dios que nunca supiste que era posible. Y esto no es solo para tu beneficio personal, es para el reino. Porque cuando tu mente está clara, cuando estás caminando en libertad mental, cuando estás lleno del Espíritu Santo, te conviertes en un vaso poderoso que Dios puede usar. Puedes ministrar a otros desde un lugar de salud. Puedes hablar verdad con autoridad. Puedes discernir lo que está sucediendo espiritualmente en situaciones. Puedes interceder efectivamente. Puedes ser una luz en medio de la oscuridad. Esto es lo que está en juego. No es solo tu comodidad personal, es tu efectividad en el reino. Es tu capacidad para cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Dios te ha llamado a ser una carta viva, un testimonio caminante de su poder transformador. Y eso comienza en tu mente. Cuando las personas te miran, ven caos o paz, ven confusión o claridad, ven miedo o fe. Tu vida mental es visible, incluso cuando no estás hablando. Se muestra en tu semblante, se muestra en tu tono, se muestra en cómo respondes bajo presión. Dios quiere que seas alguien que irradia paz incluso en medio de la tormenta, alguien que habla verdad cuando otros están cayendo en mentiras, alguien que permanece firme cuando otros están colapsando. Y eso solo es posible cuando tu mente está arraigada en Él. Entonces aquí está la pregunta final. ¿Estás dispuesto a hacer lo que se necesita? ¿Estás dispuesto a ser intencional sobre tu vida mental? ¿Estás dispuesto a crear límites, a eliminar influencias dañinas, a llenar tu mente con verdad, a pelear las batallas espirituales, a llevar cada pensamiento cautivo? Esto requerirá disciplina, requerirá sacrificio, requerirá perseverancia, pero la recompensa
es inmensurable. Ganarás paz que sobrepasa todo entendimiento. Ganarás claridad que te permite tomar decisiones sabias. Ganarás libertad de la prisión de pensamientos tóxicos. Ganarás intimidad con Dios en un nivel más profundo. Ganarás autoridad espiritual que te permite caminar en victoria. Y ganarás la alegría de saber que tu vida está siendo usada para algo eterno, algo que importa, algo que te sobrevivirá. Entonces hoy, haz un compromiso. Comprométete a tratar tu mente como territorio sagrado. Comprométete a protegerla con la misma intensidad que un soldado protege un puesto estratégico. Comprométete a llenarla con verdad, con adoración, con oración, con las Escrituras. Comprométete a remover cualquier cosa que la contamine, cualquier cosa que entristezca al Espíritu Santo, cualquier cosa que obstaculice tu intimidad con Dios. Esta es tu responsabilidad. Nadie puede hacerlo por ti, ni tu pastor, ni tu cónyuge, ni tus amigos. Esto es entre tú y Dios. Y la buena noticia es que no estás solo en esto. El Espíritu Santo es tu ayudador. Él te convencerá cuando necesites corrección. Él te guiará cuando necesites dirección. Él te fortalecerá cuando te sientas débil. Él te recordará la verdad cuando las mentiras intenten afianzarse. Él está contigo, en ti, por ti. Y mientras te asocias con Él en este proceso de purificación, experimentarás transformación a un nivel que nunca pensaste posible. Tu mente se convertirá en un lugar de paz, en lugar de caos. Tus pensamientos se convertirán en fuente de fuerza, en lugar de tormento. Tu espacio mental se convertirá en un santuario donde Dios mora ricamente. Esta es la promesa. Este es el potencial. Esto es lo que te espera al otro lado de la rendición. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto? ¿Estás comprometido? Entonces da un paso adelante. Da el primer paso. Haz el primer cambio. Habla la primera declaración. Y observa cómo Dios comienza a hacer en tu mente lo que solo Él puede hacer. Limpiarla, renovarla, restaurarla, llenarla, usarla, para su gloria y para tu bien. Has atravesado verdades poderosas hoy, verdades que tienen el potencial de transformar completamente la forma en que piensas, la forma en que vives y la forma en que experimentas la presencia de Dios. Has aprendido que tu mente es un campo de batalla, que los pensamientos pueden convertirse en fortalezas, que el pasado no tiene que controlar tu futuro, que el miedo es un mentiroso, que la comparación es veneno, que tu entorno importa y que tu mente es territorio sagrado destinado a ser la morada del Espíritu Santo. Pero el conocimiento por sí solo no es suficiente. La información sin aplicación no lleva a ninguna parte. Debes tomar lo que has aprendido hoy y ponerlo en práctica. Debes tomar decisiones, crear límites, establecer nuevos hábitos, hablar nuevas declaraciones y caminar en nuevos niveles de disciplina e intencionalidad. Esto no es un evento de una sola vez. Esto es un estilo de vida. Este es un compromiso diario de honrar a Dios con tus pensamientos, de proteger tu mente contra la contaminación, de renovar tu pensamiento con su palabra y de crear espacio para que el Espíritu Santo se mueva libremente en tu conciencia. Y quiero decirte algo que es absolutamente cierto. Puedes hacer esto. No estás demasiado lejos. Tu mente no está demasiado dañada. Tus pensamientos no están más allá de la redención. Dios se especializa en tomar cosas rotas y hacerlas completas, en tomar espacios contaminados y hacerlos limpios, en tomar mentes confundidas y traer claridad. Lo hizo por Elías en la cueva. Lo hizo por Pablo después de su conversión. Lo ha hecho por innumerables creyentes a lo largo de la historia. Y lo hará por ti si te rindes al proceso, si confías en Él con tus pensamientos, si te comprometes a caminar este camino de purificación mental con coraje y consistencia. Ahora mismo, quiero que hagas una declaración, no solo en tu mente, sino en voz alta. Las palabras tienen poder. Cuando hablas algo, le estás dando autoridad en el reino espiritual. Así que habla esto con convicción. Di: mi mente es el templo del Espíritu Santo. La protegeré,
la cuidaré, la llenaré con verdad. No permitiré que el miedo, la comparación, la amargura o las mentiras echen raíces aquí. Entrego cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Declaro que mi mente está siendo renovada, mi paz está siendo restaurada y mi claridad está siendo establecida. Pensaré en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, amable y admirable. Meditaré en la palabra de Dios día y noche. Caminaré en libertad mental y victoria espiritual. En el nombre de Jesús. ¿Lo dijiste? Si no, regresa y dilo ahora. Hazlo con sinceridad. Deja que se hunda en tu espíritu. Deja que se convierta en el fundamento de cómo abordas tu vida de pensamiento desde este día en adelante. Y ahora, quiero invitarte a dar un paso más de fe. Ve a los comentarios ahora mismo y escribe esta frase exacta. Mi mente pertenece a Dios. Esto no es solo un comentario, esto es un pacto. Esto es tú declarando al cielo, al enemigo y a tu propia alma que estás tomando autoridad sobre tus pensamientos y entregándolos completamente a Dios. Y después de que escribas eso, quiero que desplaces por los comentarios y encuentres a otros que hayan escrito lo mismo. Respóndeles, anímalos, ora por ellos. Di, vas a caminar en libertad. Dios está renovando tu mente. No estás solo en este viaje. Somos una comunidad de creyentes que están comprometidos con la pureza mental y espiritual, y estamos juntos en esta batalla. Si este mensaje te ha impactado, si ha hablado directamente a una lucha que has estado enfrentando, si te ha dado esperanza de que el cambio es posible, entonces no lo guardes para ti. Dale al botón de me gusta ahora mismo. Comparte este video con alguien que necesita escucharlo, alguien que ha estado luchando con ansiedad, miedo, depresión o confusión mental. Alguien que se siente atrapado por su pasado. Alguien que se está ahogando en comparación e inseguridad. Este mensaje podría ser el punto de inflexión en su vida. Tu obediencia al compartirlo podría ser la herramienta misma que Dios use para liberarlos. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. No lo pienses como solo otra suscripción. Piénsalo como unirte a un movimiento, una comunidad de creyentes que tienen hambre de verdad, que están desesperados por transformación, que están comprometidos a caminar en la plenitud de lo que Dios tiene para ellos. Este contenido está diseñado para alimentar tu espíritu, para desafiar tu pensamiento, para equiparte para la batalla espiritual y para recordarte que no estás solo. Hay personas en todo el mundo que están peleando las mismas batallas, enfrentando las mismas luchas y persiguiendo al mismo Dios. Sé parte de esa comunidad. Mantente conectado, mantente animado, mantente equipado. Antes de irte, quiero dejarte con este pensamiento final. La batalla por tu mente es real, pero la victoria ya ha sido ganada. Jesús derrotó al enemigo en la cruz, desarmó los poderes de las tinieblas, aseguró tu libertad. Ahora es tu responsabilidad caminar en esa libertad, hacer cumplir la victoria que ya ha sido comprada, tomar autoridad sobre tus pensamientos en el nombre de Jesús. No eres una víctima, eres un vencedor. No estás derrotado, eres más que vencedor. No estás sin poder. Se te ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Así que levántate, toma tu lugar, reclama tu mente, renueva tus pensamientos y camina hacia adelante con confianza, sabiendo que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos está viviendo dentro de ti, empoderándote, guiándote y transformándote desde adentro hacia afuera. Este es tu momento. Esta es tu temporada. Este es tu avance. Recíbelo, camina en él y nunca mires atrás.